Tomen asiento, hermanos. Esta tarde o ya noche quiero hablar acerca de este libro de Habacuc y lo que el Señor tiene en su soberanía. Habíamos visto que la soberanía es un atributo de Dios, pero el Señor también nos habla a través de ejemplos reales que aún la arqueología y la antropología puede dar fe de lo que aconteció en el libro de Habacuc. Quiero que vayamos por un instante al versículo 3 y lo leemos hasta el versículo 4. ¿Lo tenemos todos, el Habacuc? Ok, dice así la palabra de Dios. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Es una palabra que se repite en 4 o 5 versículos en la Biblia, pero el problema está centrado en algo. Este profeta viene a profetizar a un pueblo que tiene sometido durante mucho tiempo al pueblo hebreo. Y quiero que aprendamos cómo el Señor utiliza en su soberanía a este pueblo, a los caldeos. Y temporalmente les dio la victoria sobre los hebreos por una sola razón. La razón es que ellos fueron desobedientes. El pueblo hebreo fue totalmente desobediente e idólatra. Y el Señor permitió por un tiempo que los caldeos vencieran a ese pueblo y ajustaran cuentas, entre comillas, lo que el Señor quería en sus vidas. Así que este pueblo caldeo y la profecía de Habacuc tiene que ver mucho en referencia a cómo el Señor utiliza ciertas circunstancias para un fin. El Señor tiene un propósito, no plan. Su propósito ya está definido. Pero para llegar a eso utiliza aún a pueblos, utiliza aún a gente mala que voltea los ojos de Dios, pero aún así utiliza para que la otra parte, o sea, los que somos cristianos, pasemos una prueba. Y esto es lo que quiere enseñarme el Señor en esta tarde. Castiga al pueblo de Israel, pero antes de eso, ya le está diciendo a Habacuc que el pueblo caldeo, por su arrogancia, por su maldad, sus días ya están contados. Hermanos, cuando la palabra de Dios me dice a mí que la profecía dice esto, lo creo yo. No entra en duda absoluta nada en mi persona. Cuando el Señor dice, he aquí cuya alma no es recta, dice el original, que son aquellas personas que son orgullosas, son personas que son jactanciosas en su conocimiento, y hay un significado interesante que dice que retrocede. El libro de Hebreos habla en referencia a ese punto. Hay cristianos que han avanzado un tiempo espiritual, y han crecido y han llegado a la iglesia a adorar y alabar al Señor. Pero por cualquier circunstancia su fe se ha comenzado a enfriar y ¿qué hacen? Retroceden. Y el Señor no quiere que nadie de nosotros demos un paso atrás, que retrocedamos para caer víctimas de este pecado temporal que te hace feliz, pero abandonas la eternidad con Dios. El mundo tal como estamos trae consecuencias al seguir ese camino. Y esto, en referencia, es lo que quiero traerles en la tarde. Hay 2 opciones nomás en la vida de un cristiano. 2. O vives con fe, o vives en incredulidad. Es simple. Hermanos, o mi vida está abocada netamente a lo que dice el Señor y como consecuencia de eso, recibo bendición y promesa en mi vida y vivo conforme a lo que el Señor quiere, aún en las pruebas y enfermedades y dificultades. No volteo mi rostro ni a la izquierda ni a la derecha y continúo para recibir al fin el galardón de mi Padre. O vivo incrédulamente, sin fe, diciendo, ¿para qué? Si la ciencia ha avanzado y hemos demostrado que Dios no existe. Más aún he leído el libro de Nietzsche. Algunos de ustedes han leído ese libro de Nietzsche, que dijo, Dios ha muerto. Y en esa época que está entre los
En la generación de los 60, cuando leyeron a Friedrich Nietzsche, alguien que leyó el libro va a New York y pone un letrero grande: Dios ha muerto. Y cuando muere el que escribió, abajo ponen: Él ha muerto, Dios aún sigue vivo. Hermanos, el mundo ha comenzado a cambiar porque creen cosas, creen en la ciencia, creen en cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Ponen en tela de juicio toda situación. Milagros, eso no es, eso es infantil. Que hay prodigios, eso es falso, es la naturaleza. Por lo tanto, el ser humano tiene que vivir conforme a la fe o conforme a la incredulidad. Y el que habla, y quizás usted un tiempo antes de conocer a Dios dudábamos que vieran milagros o prodigios. ¿Quién no lo hizo? Pero cuando el Señor toca tu vida, cuando Él hace un milagro o un prodigio en tu vida personal, uno continúa creciendo en el Señor. La palabra de Dios es dulce, pero más que dulce, las cumple. Los héroes que están consignados en el libro de Hebreos capítulo 10, 11 y 12 son personas que vivieron conforme a la palabra de Dios, y ahí se va a probar la fe. Abraham fue llamado por Dios. Él no le dijo a dónde y por qué. ¿Acaso tú existes? Él solamente escuchó su voz y salió. Más aún le dice a Abraham: toma tu hijo. No le consultó, pero padre, voy a asesinar a mí. No por fe. Escuchó su voz y ¿qué hizo? E hizo caso. Moisés estuvo con las ovejas durante mucho tiempo, 40 años. De repente, entre la zarza, el Padre le habla. Él no lo cuestionó. ¿Qué hizo? Le hizo caso. Hermanos, la vida cristiana es vivir por fe. Y la fe es lo que el Señor nos da cuando lo buscamos en intimidad y creemos en su palabra. Si Dios lo ha dicho, pues lo va a hacer. Hermanos, le dijo a Habacuc: no tardará lo que va a acontecer, espera. Él no lo cuestiona, nosotros cuestionamos. Muchas personas, cuando sacan en virtud algunas noticias, pongamos cualquier noticia, a veces nosotros reflexionamos sobre esa noticia, buscamos información sobre la noticia, quizás buscamos a expertos sobre noticias de guerra, estadistas, lo que fuese. Más aún, buscamos libros para leer y prepararnos. Es mucho, creo, ¿no? La persona normal no hace eso. Pero, en fin, pongamos que lo hace. Después de eso, agarra a las personas los diarios y dice: no, este es un buen comentarista, voy a creerle. Y eso pasó en 1939. Muchos dijeron, los especialistas dijeron: Hitler no va a entrar en guerra. ¿Y qué pasó? ¿No entró en guerra? Ok. Las personas confiaron en la sabiduría de ¿quién? Del mundo. Y el mundo se equivocó. Hermanos, nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios y creerles. Cuando Él dice algo, lo va a hacer. Cuando creemos nosotros en fe, el Señor va a obrar. ¿Cómo lo hizo con ellos? Fue castigado el pueblo caldeo, los castigó radicalmente. Él cumplió su palabra. Y nosotros debemos vivir sabiendo que cuando el Señor habla en tu vida y cuando hay una promesa consignada aquí, tenemos que creerla. Moisés, cuando fue llamado, y Abraham vivía, como dice el libro de Hebreos, como viendo al Dios viviente. ¿Comprenden? Tú debes vivir como si lo vieras. Andar como si Él estuviera cerca a ti. Tú lo palpas. Es amor a Dios. Cuando uno vive así, en esa fe, es hermoso. Es cuando tus ojos no están ahora en el mundo, están viendo la gloria de Dios. Y camina usted en esa actitud. Y las personas dicen: te veo extraña o extraño. Tienes un gozo, una felicidad, porque tú andas como si vieses al viviente. Así anduvieron ¿quién? Los héroes de la fe. Hermanos, nosotros no somos héroes, pero vivimos. Nuestra vida circunstancial a veces es difícil, pero vivamos por fe. Es importante que la fe esté en nosotros, y para pedirla hay que orar. Y cuando oramos hay que pedir al Señor correctamente: Señor, dame más fe. Dame más fe.
No pidamos circunstancias, Señor, quiero desarrollar un problema o quiero que me des un trabajo. Primero pídele fe. Primero pídele fe para creer que todo lo que está aquí es para ti. Todo. Cuando camines sabes que vas con Dios. Cuando hablas con otro es Dios hablando a través tuyo. Cuando predicas es Dios usándote. Cuando estás cerca de una persona que no cree en Dios, evangelízalo en el nombre y por la sangre de Cristo. Viva en fe. Viva en fe. Haga como dijo Moisés, cuando por un instante él dijo, no quiero vivir como rico. Prefiero las cosas pobres. Prefiero vivir así a dejar la eternidad con Dios. Y él lo prefirió. ¿Usted qué prefiere? ¿Lo que el mundo le está otorgando? Esa, de repente, gloria pasajera como los grandes imperios, persa, egipcio, caldeos, babilónicos, romanos, griegos. Algunos imperios grandes que nunca dijeron jamás, ese imperio va a caer. Y miren, no cayó. Claro que cayó. Cayeron. Ellos pudieron por un instante cabalgar por el universo con su poder, pero cayeron. Hermanos, ellos cayeron porque el Señor dice, el impío va a caer. El que no está con el Señor y retrocede o levanta su mano contra Dios va a caer. Todos los que están en contra, lo que está consignado en la palabra de Dios caen. ¿Y saben por qué van a caer? Porque ellos miran pensando que la eternidad está aquí y eso es un error. Esto no es. Nosotros, hermanos, vivamos como el libro de Hebreos dice. Vivamos esta corta vida para lanzarnos hacia la eternidad. ¿Usted lo quiere? Yo lo quiero. Pero quiero dar ejemplos aquí. Vivir como vivieron mis hermanos. Vivir como ellos viven, como los libros de Hebreos me expresa. Héroes, mártires. Hermanos, en esta época, cuando el pueblo romano obligaba a las personas a que dijesen que el César era Dios, ¿cuántas personas murieron? ¿Y cómo? Ellos caminaban, o sea, el romano lo levantaban y caminaban y de repente le decía, para, dame esos dos cristianos, adóralo. Y ellos dijeron, solamente hay un Señor, solo uno, y a Él debo adorar. ¿Qué le costaba? La muerte, segura. Y morían en el nombre, morían por la fe y en la fe de Dios. Eso es vivir en la fe de Dios. Al menos, yo les pregunto en esta tarde, ¿qué circunstancia difícil hay más difícil que esta? ¿Usted está a punto de morir? Si alguien le dice, deja a Dios o te mato, no, vivimos en gracia. Pero como vivimos en gracia, nadie da gracias al Señor. Hermanos, el Señor conoce tu pensamiento. Conoce la razón de que estés aquí escuchando la prédica del día de hoy. Sabe tu intención del corazón. Dale gracias a Dios en todo. Viva conforme a la fe. Conforme a la fe. Mire todo acontecimiento siempre sabiendo que hay dos caminos, el incrédulo y el de la fe. El camino incrédulo, muchas personas han crecido. Hay personas que tienen tanto dinero que se han olvidado de Dios, pero vean cuando comienzan a enfermarse. Véanlos cuando están allí en esa cama y finalmente al morir viven fuera de la gracia de Dios. Hermanos, quizás usted sea pobre como el que habla y vivamos conforme a lo que el Señor nos otorga y somos felices con lo poco que tenemos. El libro de Ezequiel menciona, prefiero comer un pan en paz que tener mucho y vivir angustiado. ¿Y cuántas personas viven angustiadas con tener mucho? Viven angustiados, tienen guardaespaldas, ponen cámara de seguridad, ponen todo para asegurar que el poquito tiempo aquí, nosotros ¿cómo vivimos? ¿Con seguridad? Caminamos por las calles. Usted camina y toda la nieve le pasa y lo mojó todo, pero usted está feliz. Vive en el Señor. Nosotros sabemos que tenemos un Dios y ese Dios debemos adorar. Debemos pedir, debemos acercarnos a esa fuente que es la fuente del amor. Hermanos, la fuente del amor es importantísima. Muchas veces nosotros cuando nos enamoramos, ¿por qué cree que usted va donde su enamorada a cada rato? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Por qué usted dice, pero hace media hora, no, tengo que ir otra vez?
y la llama por teléfono y dice, no, pero me he visto hace 5 minutos, quiero ir otra vez. Y usted está ahí en eso. Eso se llama la fuerza del amor. Es la atracción. Es la desesperación por estar con tu pareja. Cuando el Señor dice, vuelve a tu primer amor, te está diciendo, vuelve, enamórate de Dios, enamórate de Él y vive por fe. Cuando vivimos por fe, dice el justo. ¿Qué es el justo? El que deposita su vida plenamente en las manos de Dios. Como viviendo a Dios viviente. Usted camina de esa forma. Deposita su vida, su familia, sus estudios, todo sin excepción, a los pies de Dios. Y luego sale, pero no sin antes pedir la unción de Dios. Quiero que vayamos otra vez al versículo 3 y leamos lo que dice Habacuc. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Hermano, los tiempos, ¿de quién es? Es de Dios. Por lo tanto, esta es soberanía absoluta. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida y de la mía también. Lo que esté pasando, Él tiene el control. Él sabe cuándo va a pasar. ¿Y qué luego dice? Mas se apresura hacia el fin. Usted no tenga envidia. Si tiene envidia, es pecado. No envidia al rico, no envidia al otro. Usted solamente acepte lo que el Señor le dio. Si le dio un talento, póngalo en práctica. Pero no envidie. Porque vean, porque lo va a alcanzar. El pecado lo va a alcanzar y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque la profecía de Dios se cumple. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, hermanos. Yo vivo con una esperanza que Él viene por segunda vez. Y Él viene por segunda vez. Dice, porque sin duda vendrá y no tardará. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, no es justa, ha retrocedido, es incrédula, y por más que esté en la iglesia por mucho tiempo, nunca tuvo fe. ¿Qué dice? Se enorgullece, mas el justo por su fe va a vivir. Y si vivo en la justicia de Dios, tratando de ser santo cada día, santificándome cada día, aun cuando caemos, santificándome, pidiéndole perdón en todo. Porque todos los días cometemos errores, ¿o no? Todos los días siempre una promesa. Señor, este día voy a hacer lo que tú quieres. Y lo primero que pasa, la tentación viene y usted. Pero el Señor dice, Él espera. Él te ayuda, pídele la ayuda. Pídele. Muchas personas al principio de año han prometido muchas cosas. Ya estamos al día 2 y ya han comenzado a fallar. No prometas lo que no puedas cumplir. Siempre les digo a las personas, vive un día a la vez. Solo un día a la vez. Y en ese día pon bandera de victoria para el Señor. Di hasta aquí, Señor, antes de cerrar mis ojos, es bandera de victoria. Gracias por esa bendición. ¿Qué dice el versículo 5? Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hermanos, el Señor me está hablando acerca de que el mundo se puede emborrachar con muchas cosas, pero nosotros nos pueden decir que somos locos, pero locos por Jesús. Esta vida que aparece en este libro y que es tan antiguo, se repite ahora, ¿no? ¿Qué ha cambiado? La ropa nada más. Pero las circunstancias siempre siguen las mismas. El hombre sin Dios no permanece. Pero el hombre con Dios va a permanecer. Dos actitudes, tal como tú pienses, así va a ser tu vida. Todo depende de qué estás pensando, cómo reflexionas, cuál es tu enfoque. Hermanos, debemos enfocar la vida desde el punto de vista de los ojos de Dios. Todo problema que venga, enfóquelo desde la vida de los ojos de Dios. Su enfoque debe ser cristiano, en todo. Enfóquelo así. No es que nos apartemos del mundo, sino que enfoque su vida, reflexione en virtud a lo que dice la palabra de Dios. Aunque toda la historia siempre ha demostrado que sin Dios ellos han desaparecido, usted debe enfocar su vida de otra forma. Y es una vida de fe. ¿Se hace difícil eso? Tener una vida de fe, les pregunto, ¿es difícil? Es difícil.
Y cuando es difícil, cuando usted le dice, Señor, se me hace difícil, solamente ore al Señor. Señor, quiero más fe. Señor, deseo más fe. El principio que me da Habacuc es el mismo principio que expliqué al principio. Usted escoja siempre el lado de la fe, en toda acción. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es la gloria de Dios. Es esto lo que esperamos. Es esto. Me baso netamente en lo que dice la palabra de Dios. Un momento la gloria de Dios tocará esta tierra. Aquí, en todo el capítulo 2, hay 2 ayes. Significa que hay quejas. 5 ayes. 5 ayes se dice. 5 quejas. Pero como quieran, la palabra de Dios dice que la gloria de Dios llenará toda la tierra un día. Ahora vivimos conforme a lo que el Señor quiere, con pruebas y dificultades, pero un día la gloria plenamente de Dios nos llenará. ¿Usted lo quiere? ¿Usted desea su gloria? Usted la tiene ahora. ¿Sabía? El Espíritu de Dios le da eso. El poder creer en el Señor. El poder creer en el Señor. Porque la sentencia de los injustos ya está sellada. Nosotros debemos vivir para Dios. Y saben, siempre decir, yo tengo a mi Señor en el santo monte. No voltearé ni a la izquierda ni a la derecha, porque creo que el Señor es mi justicia. Y ese manto de justicia que es de Dios me lo voy a poner para presentarme santo ante Dios. Hermanos, hay dificultades ahora sí. Pero Habacuc, en esta oración levantada ante el Señor, dice claramente, entre esas 2 actitudes siempre confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Saben por qué? Porque ¿en quién quieres confiar? ¿En un mundo que te va a dar dificultad o en alguien que conoce el fin? Hermanos, cuando uno sale, cuando leo la palabra de Dios, entiendo que debo creer sin ir en contra de nada lo que el Señor ha prometido. Y de esa promesa me agarro yo. ¿Cuántas promesas usted tiene ahora en su corazón? ¿Cuántas? De las que dice la palabra de Dios. De las más de 300 promesas que están ahí. ¿Cuántas conoce? 1, 2. Si no conoce la palabra de Dios, entonces ¿cómo saber si se está llenando de promesas? ¿Dónde está el conocimiento? Por eso es que el pueblo de Dios se pierde, porque no conoce la palabra de Dios. La preparación es importante. Cuando el ser humano comienza a andar, debe saber que hay una guía, y la guía es la palabra del Señor. Vivir conforme como Él la quiere. Habacuc, al finalizar, menciona lo siguiente: la tierra va a ser llena de su gloria. Y tal como está el mundo, hermanos, la gloria de Dios está cercana. Vivimos un mundo de apostasía, un mundo de dificultades, pero veamos el lado bueno. Dice la palabra de Dios que cuando comiencen a ocurrir estas cosas, es que porque la gloria de Dios está cercana. Y yo la creo. Y vivo confiado en eso. Vivo confiado en mi Señor. Yo no dejo a mi Señor para nada. Aún en las dificultades que pueda tener, nunca abandone al Señor. Nunca lo haga. Miren lo que dice el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura de la que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que siendo imágenes mudas confíen en el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Cuántas imágenes viven así? Despiértate, palo, levántate, háblame, piedra. Esa es la sabiduría del mundo. Confían en cosas que están muertas, pero no en Dios vivo. Confían en cosas extrañas, levantan esculturas y la mueven de un lugar a otro. Pero no vayan más allá. De repente ustedes dirán, no, esas son las iglesias. No, también usted puede esculpirlas y crearlas. Muchas veces puede convertir su obsesión o su adicción en una escultura y darle más fe a eso que a Dios. Darle más amor a algo que usted creó en su adicción
y abandonar a Dios. ¿Cuántos tipos de adicciones hay? Hay muchas. Y la pregunta es, ¿a quién está adorando? ¿Algo mudo que no habla? ¿A una pastilla de repente que se ha hecho adicto? ¿A un Percocet diario? ¿O 2 Percocet para estar mejor? ¿Qué usa? ¿Xanax? ¿Leves? ¿O qué hace? ¿Es adicto solamente a ver pornografía? Hermanos, hay decisiones que tomar. Este es un año que yo creo que es un año bendecido por el Señor. Es el año agradable a Dios. Pero usted no puede caminar en una actitud hacia Dios llevando detrás el pecado. Porque el Señor no lo va a recibir. ¿Sabe lo que Él quiere? Es que usted sea santo como Él es santo. Pensar como Él piensa. Mirar como Él mira. Y nosotros, cuando vivimos de esa forma, cambia. Hermanos, cuando era pobre, yo siempre les menciono, yo pensé que jamás iba a salir de esa casa. Era muy pequeña, tendría ¿cuánto? 3 por 3. 4 personas ahí. Pero cuando el Señor me sacó, yo me sentí... Cuando me llevaron a una casa que tenía luz y desagüe, dije, esto es un paraíso ya para mí. Era algo extraño. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo me emocioné. 2 veces jalé la palanca para escuchar cómo... Y para mí, que era niño, dije, wow, esto es increíble. Y luces, y apagaba y prendía la luz. Porque a lo poco que tenía, eso era mucho para mí. Y di gracias por eso. ¿Cuántos de nosotros el Señor le da más aún y usted no es agradecido? Él te da más. Y ahora vive conforme a eso, a esa fe, de que si el Señor prometió, hazlo. Tú no entres en duda, no reflexiones, ni medites, ni entres en filosofía, ni vayas a tu grupo político para pensar si es lo que es correcto. No, tú ve a la palabra de Dios y créele al Señor. Créele, camina como viendo al Señor. Así es como tienes que vivir. No conforme a otra cosa, sino como viendo al Señor. En todo. Velo en tu esposa. Velo en tu hermano. Velo en tu hijo. Velo en tu enemigo aún. Pero velo. Porque Él te ve a ti. Y ve tu pensamiento. Vivimos en el siglo posmoderno, no sé qué vendrá después. Pero vivimos bajo la unción de Dios. Hermanos, vivimos bajo la unción de Dios. No me voy a quejar. ¿Usted se va a quejar? No, voy a alabar al Señor. Voy a alabar al Señor en todo y por todo. Si tengo o no tengo, igual lo alabo al Señor. Si estoy enfermo, también alabo al Señor. Y si estás enfermo, da gracias al Señor porque Él te prueba y te da la salida también. Hermanos, en esta tarde quiero orar. Para finalizar, quiero orar por aquellas personas que están enfermas físicamente. Nosotros estamos orando por la radio ya. Hay llamadas por oración física. Si usted está enfermo en esta tarde, vamos a orar. Vamos a ungirlo con aceite. Porque creo